noches. Este es el programa número 123 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. El dengue es una pandemia que nos azotó el año pasado y de acuerdo a los que están en estos momentos, los científicos, los que saben de esto, dicen que este año va a venir con igual o mayor virulencia, que a pesar de las heladas, del frío intenso, del gélido clima, el mosquito no ha terminado, no ha muerto. Seguramente que en el sur sí, con las grandes nevadas. Acá, en esta zona, no. Y identificaron una mutación genética en el mosquito del dengue que los hace 10 veces más resistente a la fumigación. Es una mutación genética. Científicos argentinos del CONICET descubrieron la alteración de un gen en el Addis. El grupo de trabajo investiga sobre opciones de insecticidas más eficaces. Argentina cerró la última temporada de dengue 2023-2024 con números récord en su historia. 583.297 casos confirmados y registrados, seguramente que habrá habido muchos otros sin registrar. Y 419 personas fallecidas, también las registradas. El incremento fuerte de los contagios es una situación que también ocurre en el resto de América Latina, no es patrimonio solamente de Argentina y de esta zona norte. Estos datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación abarcan desde la semana epidemiológica 31 del 2023 hasta el 30 del 2024. Antes esas cifras preocupantes, las entidades sanitarias nacional y expertos ya analizan distintas estrategias para combatir al vector de la enfermedad, el mosquito, en la región norte y centro del país. Cada 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, para concientizar sobre la infección viral. Uno de los últimos avances en ese sentido tiene que ver con un estudio científico llevado adelante por especialistas del CONICET, de la Fundación Mundo Sano y del Instituto Oswald Cruz en Río de Janeiro,
en el que identificaron una mutación genética que le brinda una alta resistencia a los insectos Aedes, cuando se le aplican insecticidas del grupo de piretroides. El dengue ha tenido desde el año 2009 una explosión increíble en el país y la región. Antes era una enfermedad restringida a las provincias del norte de Argentina, pero ahora que ha llegado a la región central y sobre todo en Buenos Aires, la enfermedad se ha expandido a niveles récord. Por eso dice que han descubierto una mutación genética, una resistencia a los insecticidas. Ocurrió y sigue ocurriendo lo mismo con la garrapata. Cuando primero se la bañaban con un tipo de remedio, luego apareció el asuntol, muy bueno. Se echaba la vaca al baño, se la horquillaba, cuando estaba ya en el secadero, que se estaba secando, ya prácticamente se le habían caído todas las garrapatas. Pero esto también tuvo, no sé si mutación genética o acostumbramiento, y ya este remedio ya no fue tan eficaz, perdió eficacia, y bueno, al punto que ahora hay mucha garrapata en los campos, que es muy perjudicial para el ganado. Pero volviendo al tema del dengue, que lo tenemos, sí, la Intendencia Municipal estuvo ahí en la plaza mostrando los nuevos aparatos que habían comprado o recibido, no sé, para fumigar, para combatir, pero esto es solamente una pata de la lucha, sino lo principal tiene que ocurrir en las casas, donde seguir todas las indicaciones que dan, no quedar agua estacionada. Bueno, seguramente que después esto se va a seguir difundiendo, porque ya se difundió mucho, y ver a ver qué tipo de insecticida, porque estos que venden ahora pareciera ser que solamente los aleja y no los mata, porque, reitero, hubo una mutación genética que los hace responsables, que los hace no responsables, sino lo hace, estos mosquitos no mueren, sino que continúan, porque le dan en esta mutación, como dice acá, ¿no?, lo hacen resistente a la fumigación. Por eso seguramente esto lo ha de tener las autoridades, tanto comunales, provinciales o quien se ocupen de esto, el remedio para fumigar que ha descubierto o que está produciendo entonces un nuevo para combatir estos mosquitos. La cocina a leña. Cada vez que está lloviendo y un olor a humo siento, rescato en el pensamiento el tiempo que se va yendo. De a poco se fue perdiendo lo que no vuelve jamás, las cosas del tiempo atrás que me dejaron su seña, la vieja cocina a leña que ya no funciona más. Un tesoro que tuviera y que se lució lustrosa, hoy su silueta herrumbrosa se deja morir afuera. Y aquel horno que le diera tanto servicio a su dueño, aquel que con tanto empeño brindó calor al abuelo, hoy, con la tapa en el suelo, bosteza el último sueño,
los churrascos del capón que en su plancha se doraron, sus recuerdos se enredaron en las sombras del rincón. Nunca faltaba el cajón lleno de astillas, también, y lo que recuerdo bien, que para prender la fogata, los marlos en una lata se empapaban en querosén. Es una casi historia pasada, aunque aún se ven bastantes. Se podía, en tiempos de antes, secar la ropa mojada, al horno la carne asada o tortas para hincarle el diente. También se me hace presente el tacho que en una orilla, abriéndole la canilla, salía el agua caliente. Bueno, estos son versos de Pachón Esperó. Y la fotografía Estancia El Cóndor, Estancia El Cóndor, entonces. Bueno, lo que dice acá, que se le ponía para prender el fuego marlo con querosén. Yo creo que esto de querosén no, porque con el querosén toma un olor muy fuerte, y si se cocina, y si se cocinaba, obviamente para eso servía la cocina, podía tomar ese olor de querosén que es muy fuerte. Siempre se ponían las astillas, quedaban algo siempre encendidas, a la noche, al otro día, un poco las brasas, se las tocaba un poco, se ponía más leña, pero yo creo que esto de querosén, no. Esta cocina a leña prestó muchísimo a la gente para cocinar, como dice ahí, en su plancha se hacían unos bifes muy, muy lindos, una plancha, obviamente la cocina a leña era de hierro, el horno siempre estaba presto para poner o ya sea alguna torta o algún pedazo de carne o lo que sea, siempre estaba caliente. Y las cocinas más modernas de esta de leña tenían una chimenea, una pequeña chimenea, para que el humo no se quede en la cocina e impregne tanto la ropa de la cocinera o lo que estaban allí trabajando como parte de la comida. Bueno, esto todavía en algunos lugares hay, pero ya muy poco. La cocina a leña fue un elemento fundamental. Luego aparecieron ya las cocinas a querosén y demás, ¿no? La cocina a leña. Tengo 82 años, 4 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos y una habitación de 12 metros cuadrados. Ya no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero sí quien me arregla la habitación, me hace la comida y la cama, me toma la presión y me pesa. Ya no tengo las risas de mis nietos al verlo crecer, abrazarse y pelearse. Algunos vienen a verme cada 15 días, otros cada 3 o 4 meses, otros nunca. Ya no tengo croquetas, ni huevos rellenos, ni rulos de carne picada, ni punto, ni crochet. Aún tengo pasatiempo para hacer sudoka, que entretienen algo. No sé cuánto me quedará, pero debo acostumbrarme a esta soledad. Voy a terapia ocupacional y ayudo en lo que puedo a quienes están peor que yo. Aunque no quiero intimar demasiado. Desaparecen con frecuencia.
Dicen que la vida se alarga cada vez más. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando estoy solo, puedo mirar las fotos de mi familia y algunos recuerdos de casa que me he traído. Y eso es todo. Es todo. Espero que las próximas generaciones vean que la familia se forma para tener un mañana con los hijos y devolver a nuestros padres el tiempo que nos regalaron al criarnos. Cuidar de quien ya cuidó de nosotros es la mayor de las honras. Atentamente, tu padre, tu abuelo, o quizás tú o yo en el futuro. Bueno, entonces esa es una carta de este señor que está allí, su foto, tomando mate, que dice que tiene 82 años. Y es muy frecuente esto, que los hijos, cuando los padres comienzan a tener algún tipo de dificultad, tanto para moverse, para hablar, algún problema ya de salud, no encuentran mejor camino o mejor solución que internarlos en algún geriátrico, donde lo tienen bien. Algunos obviamente mejor que otros, o peor que otros, pero este señor cuenta que lo tienen bien, que le toman la presión, que lo cuidan, que le hacen la cama, pero esa no es su hábitat, esa no es su vida. Él quiere estar con sus nietos, quiere estar con sus hijos, quiere compartir las alegrías y las tristezas, a estar allí en esa pieza de 12 metros, bien atendido, con mate, buena comida quizás, pero esto no es lo que él quiere, ni lo que quieren los otros. Se acostumbran, obviamente, porque ya no tienen otra cosa. Es como los animales del zoológico, de los antiguos zoológicos, se los encierran, o de los pájaros que lo tienen en las jaulas, se los atiende muy bien, se les da agua, comida, lo que sea, pero ellos lo que quieren es la libertad. El ser humano nació para estar libre y fundamentalmente para estar en su hábitat, con su familia, porque si no, ¿para qué formó la familia? Para que después lo lleven a algún lugar quizás muy bueno, algún geriátrico muy bueno, muy bien atendido, pero no es lo que quiere el ser humano. Lo que él quiere, reitero, es estar con su familia, estar con las cosas que él se crió, que para él tienen valor. Estar encerrado allí es una cárcel de lujo, pero una cárcel al fin. Ahora, voy a hablar sobre Don Segundo Sombra, de Ricardo Girales. Este es un relato de, entonces, Don Segundo Sombra, un personaje muy conocido de la literatura argentina. Y está dedicado a los paisanos de mis pagos, a los que no conozco y están en el alma de este libro, al gaucho que llevo en mí, como la custodia lleva la hostia. Y dice en su capítulo 1, habla del chico en las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras,
de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de una piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o algunos centavos. Mi humor no era el de siempre. Sentíame oscuraño y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. Pensaba y pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho. El guacho es el que no tiene padre, como seguramente dirían por ahí, con los párpados caídos. Para no ver las cosas que me distraían, imaginé las 40 manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadras siempre paralelas o verticales entre sí. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobres que otra, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión, mi casa, mis tías, mi protector don Fabio Cáceres. Por centésima vez aquella pregunta se formulaba en mí con grandes interrogantes, ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello. Pero era una obsesión tenaz. 6, 7 años, 8. ¿Qué edad tenía lo justo cuando me separaron de lo que siempre llamé mamá para traerme al encierro del pueblo, pretexto que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño 2 mujeres desconocidas y un hombre de quien conservo un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mi jato y me dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí ni algún trato, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio, había yo aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en las palabras alameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y me regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era atorrante y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez preguntándome si quería pasear con él por la estancia. Conocí la casona pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías sentándome entre ellas para soplarme rosario y vigilar mis actitudes, haciéndome de cada reto un mérito ante Dios. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno, me sacó por el campo en salse para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré porque vi el puesto en el que me había criado. Y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. 2 o 3 veces vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario. En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre 2 vigilantes, cuya advertencia poco a poco fueron reduciéndome a un simple coscorrón. Durante 3 años fui al colegio.
No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme de 1000 comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. Bueno, esta es parte de este relato, Don Segundo Sombra, de Ricardo Girales, y que también refleja la vida de este chico, de una persona, en este caso que habíamos hablado, el anterior que decía que tenía, el relato que tenía 82 años, este es un chico, un jovencito, que lo habían sacado de su hábitat, de su lugar donde nació, de sus afectos, de su mamá. Lo habían condenado a el desarraigo para que estudie. Y sus tías, como él decía, al poco tiempo ya se aburrieron de él y él de sus tías. Yo en algún momento hice el relato de Moncho Romero, un chico que le entregaron a mi abuelo allá por Cambatrapo. Y bueno, ese chico, mi abuelo lo mandó a la normal, no lo dejaban entrar porque no tenía padre conocido. Ingresó porque mi abuelo hizo gestiones y luego él quería ser piloto, se recibió de piloto de combate, manejaba un Gloster Meteor, fue a África a una misión, también entró obviamente en la aeronáutica. Yo estuve en la casa del barrio aeronáutico de él 2 veces, fue agregado a la embajada aeronáutica en Francia, fue secretario privado del brigadier Cacciatore, y cuando vino a Mercedes ya hace unos años estaba sumamente arrepentido de no haber venido a ver sus hermanos. Pero bueno, esa es una historia que una vez la conté y seguramente la voy a volver a contar en otra oportunidad. Ahora vamos a ir, antes de ir a Machete 22, a un chamamé. Te extraño tanto, por Alán Maidana y los hijos de los barrios. Te extraño tanto. Pensando en ti, mujer de mi vida. Vivo pensando en ti, amor de mis días. Como cuando en mis brazos te estremecías, mirando mis labios que no resistían. Ese tiempo febril que te brindé un día. No niego, fui feliz, aunque no sabía que tenías otro amor que te prometía el cielo en tus manos y a ti te mentía. Te extraño tanto y no regresar. Te extraño mucho. Es un calvario esta soledad. Y si algún día tú retornar, comprenderías que mis palabras han sido ciertas, yo te de amar.
ese tiempo febril que te brindé un día. No niego, fui feliz, aunque no sabía que tenías otro amor que te prometía el cielo en tus manos y a ti te mentía. Te extraño tanto y no regresas. Te extraño mucho, es un calvario esta soledad. Y si algún día tú retornas, comprenderías que mis palabras han sido ciertas, yo te he de amar. Te extraño tanto, por Alan Maidana y los hijos de los barrios. Ahora vamos a ir a Machete 22. En las costas del río Corriente, donde la hierba crece alta y el junco se mece al viento, hay una leyenda que los lugareños susurran al anochecer. Es la leyenda de José y su fiel Machete 22. José, un hombre de campo, siempre tenía a su lado su machete, un compañero tan constante como su propia sombra. En las fiestas, en las domas, en las mariscadas, el machete estaba allí, brillando con su brillo de acero bajo el sol del mediodía. El machete con su hoja de acero afilado era más que una simple herramienta. Era una extensión de José, un símbolo de su fuerza y determinación. Con menos de 60 centímetros de largo, era tan formidable como una espada corta capaz de cegar la hierba, cortar las tacuaras con un solo golpe. Pero el machete de José no era solo para su trabajo. En las revueltas, cuando los conflictos surgían y los ánimos se caldeaban, José y su machete no se achicaban. Con su hoja ancha y su filo agudo, el machete se convertía en un arma defendiendo a José y a los suyos. Y así cada vez que alguien en Corrientes ve un destello de acero bajo el sol, o escucha el susurro de la tacuara al ser cortada, piensa en José y su machete. Y aunque José ya no está, su leyenda vive en el machete, un recordatorio constante de la fuerza y el coraje del hombre que una vez lo empuñó. Esta es la leyenda de José y su machete 22 en memoria de don José Carvalho, del departamento de Concepción. Bueno, como dice acá en este verso, el machete es una herramienta de trabajo, más que nada. En especial, los que llevan ese machete, algunos tienen machete 22 marca Corneta, bueno, hay varias marcas, son los peones o la gente que trabaja en los campos montes. Entonces, obviamente para cortar las ramas y demás, en los campos montes. También los alambradores, porque cuando se hace el alambrado, se va largando desde el rollo de alambre hasta llegar al poste principal donde hay que atarlo. Y para atar hay que cortar el alambre. ¿Y cómo se corta? Se pone el alambre arriba de la cabeza de un palo de espinillo, un palo de madera dura, se lo pone y se le da un machetazo. Se marca el alambre, después se lo dobla y entonces allí se corta el alambre y se lo puede atar al palo y se sigue
después trabajando con el alambrado más adelante. También una vez yo conté la historia de Benito Jú, que le mordió una yarará, y entonces en el dedo, y para que no corra el veneno, rápidamente puso el dedo arriba de un palo, un machetazo, y cortó parte de su dedo. No se fue en sangre, se ató, bueno, seguramente se hizo un buen vendaje o lo que sea, pero siempre andaba dedo colí, le decían en alguna oportunidad, para evitar entonces que el veneno ingrese en la otra parte de su cuerpo. Pero volviendo al machete, era un arma muy sólida, también como dice ahí en estos versos, se lo ocupaba en las peleas, muchas peleas que se armaban en los juegos de taba, en la carrera de caballos que se hacían en los campos, o cualquier disputa. El machete era algo que imponía respeto, sobre todo a aquella persona que lo sabía manejar, daba un golpe absolutamente certero, y en muchos casos han muerto o han quedado mal heridos personas que han disputado a través del cuchillo las peleas, ¿no? Bueno, el machete 22. Ahora tenemos un cuento de mi amigo, poeta, escritor, dibujante, Rubén Loetti. ¿Creen en fantasmas? Yo lo viví en carne propia. Después me comentan. El fantasma del barrio Catamarca, esto lo escribió en el 2006, entonces Rubén Loetti. Nuestros abuelos tenían aquella bendita costumbre de reunirse por las noches alrededor del fogón, si estaban en el campo, o en la cocina, si vivían en el pueblo, después de la cena, para hablar sobre los mismos temas: lobizón, brujas, aparecidos, fantasma. A nosotros los chicos nos daba un miedo terrible, que hasta lo soñábamos, pero nos gustaba escuchar, y siempre nos ganábamos en un regazo por las dudas, y no nos movíamos hasta que llegaba la hora de dormir. Si bien me asustaban un poco los cuentos de los abuelos, nunca pensé en encontrarme con ninguno de esos seres inimaginables. Seres inmateriales. Cuando andaba por los 16 años más o menos, recién tuve la oportunidad de conocer un fantasma. Era de gran estatura, llevaba sombrero de copa, terminando en punta, capa larga y botas brillosas. Esta experiencia me pasó por vago. Resulta que todas las noches nos reuníamos con los amigos en los del Enano Balbuena, a tocar guitarra, comer guiso cocinado por la dueña de casa, doña Estanislada. A pesar de que al otro día teníamos que concurrir a clases muy temprano, no faltábamos nunca a esta cita tan agradable y divertida. Un día cualquiera, mejor dicho, una noche cualquiera, nos encontrábamos como siempre en la casa de este amigo, Catamarca, y Adolfo Montaña, un barrio pegado al arroyo Yatay. Destapamos un tunquelén tinto, picamos un trozo de mortadela bocha. Ese día cambiamos el menú con 1 kilo de galleta que compramos fiado en el almacén de la media cuadra de don Pedro Saucedo. Después de la cena rescatamos
un poco la viola, rascamos un poco la viola, y luego de cantar algunas zambas, chamamé, levantamos campamento porque se hacía tarde y al otro día 7:15 de la mañana entrábamos en la escuela. Cuando salíamos a la calle recién nos dimos cuenta que estaba lloviznando y con viento el frío de junio nos castigaba la cara. El gitano Morel se fue por Catamarca y el gordo Torres me acompañó hasta la calle Mendoza. A partir de allí quedé solo, en medio de una oscuridad que no se veía la mano. Miré para arriba y no descubrí ninguna estrella. Busqué una luz y la encontré allá lejos, en la calle Madariaga, frente a la CIDE. Los ladridos de los perros rompían el silencio. En aquel momento no sentí miedo, pero era la única lumbre que pálidamente iluminada, y cuando se movía por el viento desaparecía por unos instantes. Comencé a caminar nerviosamente sin mirar para atrás. Pasé frente al almacén de Maidana, que ya no prestaba ninguna señal de vida, o presentaba ninguna señal de vida. Y dejé atrás la calle Buenos Aires, hoy Esteban Alicio. Esto es en Paso de los Libres, ¿no? Cuando pasaba frente a la casa pública conocida como El Último, se me ocurrió echar un vistazo a mis espaldas y justo un relámpago iluminó todo. Allí lo vi. Era un hombre muy alto, con un sombrero de alas grandes, cuya copa terminaba en punta. Una enorme capa volando al viento cubría su cuerpo y unas botas con cañas largas hasta la rodilla que brillaba en cada chispazo que mandaba el negro cielo. Estaba en presencia de uno de los fantasmas de los que hablaban nuestros abuelos. Caminaba con largas zancadas en mi dirección. Unas 50 metros atrás, apuré el paso y, como por arte de magia, los perros del barrio se callaron y me dejaron más solo que nunca, en un paisaje oscuro. En la esquina de 25 de Mayo, donde hoy termina el barrio Federal, antes era un baldío, me di vuelta y lo seguí teniendo a la misma distancia. Continué caminando y pisando charcos. No era el momento para andar eligiendo caminos. Con la esperanza que en la próxima casa pública al medio estuviera abierta para quedarme allí hasta que pasase la tormenta, para mi desgracia, estaba cerrada y toda oscura, el tiempo tan feo que ni los cafillos y guapos se habían animado a salir. En cada relámpago intuitivamente me daba vuelta para mirar lo que no quería ver, y lo veía. Enorme sombrero puntiagudo, capa flameando al viento y el brillo de las botas, y lo más grave, a la misma distancia. Cuando estuve a media cuadra de la luz de la esquina, miré el bar de León y el edificio de la CIDE, y los encontré cerrados y en completa oscuridad. Cuando casi pisaba el asfalto de la Madariaga, tomé un poco de aire y volví mi mirada. El alto fantasma del barrio Catamarca había desaparecido. Mis ropas estaban empapadas de sudor. Los perros volvieron con su serenata y hasta un gallo madrugador se animó a cantarle al silencio. Entonces esto es un relato de Rubén Loeti. Acá dice que lo perseguía un fantasma, alguien que luego desapareció. Muchas veces en los campos había gente que relataba
esos campos inmensos, que andaban de madrugada por el campo o también de tarde-noche. Alguien relató que en alguna oportunidad él iba con su caballo y no sentía ningún ruido, nada raro. Su perro también iba, hasta que alguien se le puso al lado, otro jinete. Él lo miró y quiso hablarle y no le salió palabras. El jinete iba en silencio y ese jinete, contaba este hombre de campo, este Mencho, que lo acompañó largo rato hasta que desapareció. Fue una ilusión, algo que le pareció, no sé. Bueno, este hombre Loeti también, él miraba el fantasma, estaba siempre a 50 metros. Él le dice fantasma. Mi abuelo solía contar que cuando iba a la Buenos Aires, siempre se iba en su forá, pero a veces iba a pie por alguna razón y salía de la calle Plácido Martínez, y cuando doblaba para ir a la calle Juan Pujol, en algunas oportunidades lo acompañaba un perro grande, muy grande, que se iba con él, y cuando llegaba a la calle Juan Pujol, que debía ya doblar para ir a su negocio, allí el perro desaparecía. Bueno, son muchos de estos relatos de personas que cuentan cosas que quizás se imaginan, quizás sean ciertos, no sabemos, pero bueno, lo estamos relatando en este programa. ¿Cuál es la historia del chipá? Paraguay es un país de América del Sur. Algunas de sus comidas han traspasado la frontera. El chipá o la chipa cruzó el río Paraná para llegar a Argentina, Brasil y Uruguay y convertirse en el pan de cada día de sus habitantes. Y hay que conocer más sobre el valor nutricional del chipá. El chipá es una palabra de origen quechua y significa, y su antepasado también, en bujape, un pan de almidón preparado por los guaraníes, rallando mandioca cruda, que luego horneaban envuelto en hojas de bananas o guambé. Una vez cocido, el almidón de mandioca genera una consistencia pegajosa. No existe una única receta. De hecho, hay por lo menos 70 variantes documentadas. Se pueden utilizar distintos ingredientes como harina de maíz, almidón, queso, huevo, maní, arroz, la mandioca hervida o maíz fresco, entre otros. La cocción también influye en el sabor. Margarita Miró Ibars, una historiadora paraguaya que investigó este alimento, aseguró que no hay un chipá que sea igual a otro, aunque se usen los mismos elementos. No solo es un alimento que se ha arraigado profundamente en la identidad paraguaya y refleja la diversidad y riqueza cultural del país, es un testamento de la rica historia y las tradiciones del Paraguay, uniendo generaciones a través de su sabor inconfundible. Cada bocado de chipá es un viaje en el tiempo, conectando el presente con las raíces culinarias de antaño. Bueno, el chipá es ahora, como dice ahí, en algún momento era de Paraguay, parte de Corrientes y demás, pero ahora se ha extendido a todo el país, y donde allá, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, donde se le convida a alguien chipá, es el manjar, el chipá. Y bueno, tiene diferentes, ahí está, de diferentes formas. Se los puede conservar en la congeladora, se hace una cantidad de chipá, se lo conserva
sin cocinar, obviamente en la heladera, se lo congela en el freezer de la heladera y luego se lo va cocinando casi mejor en una cocina, esos hornos eléctricos. Y bueno, le sacan, viene una visita, un té, unos chipá y ya está. Bueno, nos están ya llegando al final de este programa. Nos quedó: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo lo que es orgullo de la humanidad es el fruto de su trabajo. Lo que es bienestar y lo que es belleza, lo que se intensifica y expande la vida, lo que es dignidad del hombre y del hombre y decoro de los hogares y gloria de los pueblos, la espiga, el canto, el poema, todo ha surgido de las manos expertas, de las mentes creadoras. El trabajo da vigor al músculo y ritmo al pensamiento, firmeza al pulso gracias a las ideas, calor al corazón, temple al carácter. La perfección del hombre es obra suya, solo que él consigue la libertad y depende de sí mismo, afirmando su señorío en la naturaleza. El trabajo encumbra a la humanidad sobre las bestias, despierta las mieses en las pampas, saca metal reluciente de los más negros antros, convierte el barro en hogar, la cantera en estatua, el trapo en vela, el color en cuadro, la chispa en fragua, la palabra, el libro, el rayo en luz, las cataratas en fuerza, la hélice en ala. Bueno, luego vamos a continuar ya con este trabajo, pero estamos ya finalizando este programa. Entonces vamos a ir a un chamamé, Blanca Esperanza, por los vecinos. Recuerdo que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Vamos entonces al chamamé. Hoy al cantarte yo me siento tu trovero, y cual menso tarifero remontan en mi recuerdo, evocando a don Adelio y su expresión regional. Hoy que el tiempo ha pasado, su enseñanza está vigente, porque vive en el presente Pablito y Isaura, como aprendido a su sombra, evocando a su memoria, esta yunta se agiganta, Zapucay de mil gargantas que ovacionan a su voz cuando levanta la bandera argentina de su tierra y de nuestra gaucha tradición. Entonces fue Blanca Esperanza por los vecinos. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes
estaremos con un programa de similares características, recordando que este programa, mañana miércoles, luego del informativo de este canal, que finaliza más o menos la hora 14, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube para que quede como un archivo y también lo puedan ver de distintas partes de la provincia, del país y del mundo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.